Amigos, amigas, bienvenidos. Es una gran bendición poder estar aquí nuevamente juntos por este medio. El día de hoy vamos a comenzar con una nueva doctrina fundamental, que es la doctrina de la Iglesia de Cristo. Si bien entendemos muchas cosas por la Iglesia de Cristo que están escritas en la palabra de Dios, hay un contraste muy fuerte en todos los tiempos, no solamente en este, sino en todos los tiempos ha habido serios contrastes entre lo que es en realidad la Iglesia de Cristo y lo que debería de ser la Iglesia de Cristo. No solamente estoy hablando de algunas cuantas congregaciones, no, estoy hablando en general en los tiempos. ¿Por qué? Porque se han dado circunstancias que han deformado mucho esta claridad que está en la palabra de Dios, en la Biblia, sobre todo en lo que se refiere en el Nuevo Testamento, haciendo una separación clara entre lo que es el antiguo pacto y el nuevo pacto. Los pactos, no solamente el pacto mosaico, sino los otros pactos que todavía están pendientes, como el pacto davídico, que lo vamos a tratar de entender que tiene que ver con la Iglesia de Cristo actual en la tierra, lo que viene siendo el pacto de lo que es todo lo que se refiere al templo y por qué la necesidad de que haya un templo en un futuro en Jerusalén nuevamente para el cumplimiento de los tiempos, escatológicamente hablando, de dónde viene toda esta situación, por qué debe de haber un templo, por qué el Señor en qué momento apartó su presencia de la tierra y en qué momento también sucedieron cosas que de verdad dejan desfigurado mucho para nosotros los no judíos el inicio en sí de la obra de la construcción de la iglesia por parte de Cristo Jesús al habernos dejado el Espíritu Santo. Se queda desdibujado esto, entendiendo que viene siendo circunstancial. Las personas que no tienen un antecedente de todo esto y que vienen de iglesias cristianas en el sentido de que se predica a Cristo, como es el caso de la Iglesia Católica, no tienen todo el contexto de dónde viene y por qué tiene que ser así y por qué tiene que ser muchas cosas que no se deben de hacer como iglesia de Cristo. Hay también el impacto, pues la influencia, el impacto y a veces hasta la admiración de personas que nunca habían tenido contacto con el cristianismo judaico o con el cristianismo judaizante y se impactan por ver pues las diferentes cosas, diferentes doctrinas y aspiran y quieren pues de alguna forma tener una seguridad basada en una ritual basado en el judaísmo y en el entendido que como bueno los judíos cristianos pues todavía hay, pero la realidad es de que hay judíos cristianos contados que son los que han sido despertados por el Espíritu Santo, pero la mayoría de los nacidos de nuevo en estas fechas, según la palabra de Dios, es para los gentiles. De hecho, es el tiempo de los gentiles el que estamos viviendo, como ya lo hemos explicado en varias predicaciones y en varias clases en este mismo canal. El día de hoy vamos a comenzar pues con la primera sesión de lo que viene siendo la doctrina fundamental de lo que es la iglesia de Cristo, y vamos a comenzar con lo que viene siendo la morada de Dios en la tierra, que está directamente relacionado con la tierra, con la iglesia y con Dios en este juego de palabras, porque iglesia se entiende que Dios está en la tierra, o que iglesia representa a Dios que no está en la tierra y que la iglesia pues está aquí en la tierra representándolo sin ninguna conexión práctica, que no sea ritual, pero la realidad es de que el plan de Dios siempre fue habitar entre humanos desde el Edén. Esto Dios cohabitaba con Adán y con Eva en una comunión con ellos en Edén, en la tierra sin pecado y por lo tanto sin ninguna maldición y sin ninguna limitación. Eran capaces de convivir siendo carne y hueso. Adán y Eva eran capaces de convivir con Dios, que es espíritu, en una dimensión que se perdió separándose el mundo espiritual del mundo natural por el pecado y una separación.
una separación completa entre Dios y la humanidad. Ya no hubo contacto. ¿Por qué? Porque Dios no tiene bajo ninguna circunstancia el trato con el pecado, de ninguna circunstancia, pero sí con el pecador. Y es en donde, bueno, Dios empieza a hacer una serie de cosas a través de, desde la creación del mundo ya estaba planeado así, para poder tener contacto con personas de cierta parte del mundo, como viene escrito, comenzando por Abraham, Isaac y Jacob. Empieza este contacto con ellos, en donde pues eran hombres de fe, y bueno, Abraham, por causa del pecado, estaba privado, como todos los humanos, a la santa presencia de Dios, y de su morada santa fuera pues en la tierra, pues era algo inimaginable. De hecho, cuando viene este contacto de Dios con Abraham, es la fe lo que Dios ve en Abraham, perdón, es una fe como lo vio en Jacob. Sí había contacto de Dios con ciertos hombres, de acuerdo con la palabra de Dios, como es el caso de Jacob, que eran piadosos y eran pues gente que de alguna manera había entendido a través de las generaciones de los hijos de Adán para abajo, que había una enseñanza de Dios, de un Dios que solamente se tenía acceso bajo las ordenanzas de Dios, no bajo las ordenanzas de los hombres, bajo lo que Dios pedía y lo que era necesario, y se entendía que era el sacrificio para el perdón de pecados, porque la paga del pecado es muerte. De esto se entiende y se hacen sacrificios. El problema es que el enemigo Satanás también mete esta confusión en otras civilizaciones a través de los sacrificios. Lamentablemente en este país en el que vivimos eran los sacrificios humanos, muy lejos de Dios y de lo que Dios pedía, porque Dios nunca pidió sacrificios humanos de ninguna manera y bajo ninguna circunstancia. Entonces, pues empieza a surgir esto, y sí hay contacto de Dios con ciertos humanos con ciertas características, básicamente como las de Job, hombre piadoso, temeroso de Dios, o como las de Abraham, que le creyó a Dios. Entonces, bueno, la calidad del ser humano a nivel general después de Adán fue que en Efesios 4 17 y 18 digo esto pues, digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. De ahí en adelante el hombre estuvo en tinieblas, como dice 1 de Juan 1, del 5 al 6, te lo leo. Dice, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. ¿Ok? Para poder cohabitar Dios entonces con Israel, una vez hecha la promesa de Dios a Abraham, que de su descendencia saldría, todas las familias de la tierra serían bendecidas, y que de él saldrían reyes y demás, todo lo que viene siendo el pacto con Abraham, pasa todo lo relacionado con sus descendientes que se van a Egipto, por cuestiones de que ya sabemos la historia de José y cómo termina el libro de Génesis con la historia de José. Su padre, Jacob, fue a verlo, a José, estando ya en Egipto, y bueno, toda la historia la conocemos, si no, pues la puedes leer, la historia de José al final del libro de Génesis, y vemos que pues sí, quedan ahí sus descendientes en Egipto. Pasa el tiempo, la memoria de José pasa por arriba, porque los faraones subsecuentes de familias diferentes no recordaron, y a lo largo de muchos años, 400 años, Dios se acuerda de su pacto
con Abraham y ve a Israel que estaba siendo oprimido, ya se habían multiplicado y era una preocupación para el faraón de ese tiempo su multiplicación, porque tenían muchos hijos muy rápido e hijos robustos y fuertes, y aunque ayudaban a lo que era la construcción de sus pirámides y de las ciudades, pues eran muchos y en cualquier momento podían rebelarse, y pues tenían, si no miedo, sí querían tenerlos bien amarraditos. Y de repente, bueno, conocemos la historia de Moisés, que viene delante de Faraón, cuya educación estuvo con Faraón también, este, y viene a rescatarlos por parte de Dios para sacar al pueblo de Egipto, al pueblo de Israel de Egipto, y bueno, toda esta historia. ¿Por qué estoy contando todo esto? Porque cuando sale entonces Egipto a perseguir a los hebreos que estaban ya yéndose al desierto, pasan los milagros y demás. Y una cosa importante, que una de las cosas que hace Dios es el establecimiento de una tienda para que pudiera tener su morada en la tierra nuevamente, ¿sí? Ya no con Adán, sino que podría estar en la tierra su morada con el pueblo escogido por él, los descendientes de Abraham, de Isaac y de Jacob, y que estuviera ahí su presencia en una tienda, en una simple tienda con muchas características muy específicas por parte de Dios, no invención de hombres, no invención de personas, sino Dios mismo dando instrucciones a Moisés y a Aarón. Establece un orden sacerdotal y bueno, finalmente a través de estas instrucciones Dios puede habitar nuevamente en la tierra, en un lugar escogido por él, en una tienda diseñada por él, con una arca de una alianza establecida por él y a través de una serie de rituales establecidos también por Dios para poder cohabitar por el tema del pecado. Entonces se forma una situación muy interesante, un punto intermedio escogido por Dios entre el cielo y la tierra, en donde Dios Santo habita con hombres pecadores, como era el pueblo de Israel. Esto viene en Éxodo 25, versículo 8 y versículo 22, en donde ya Dios ordena, versículo 8, Éxodo 25 dice, y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. En el versículo 22 dice, y de allí me declararé a ti, está hablando a Moisés, y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, es decir, donde el lugar donde estaba la sangre que cubría el pecado del pueblo, de entre los dos querubines, donde está representada la perfecta santidad de Dios y su poder, que están sobre el arca del testimonio del pacto. Todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Todo lo que yo te voy a dictar ahí, te voy a hablar acerca de todo lo que yo te mandaré para los hijos de Israel. En Éxodo 29, 42 al 46 dice, esto será el holocausto continuo por vuestras generaciones a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová, en el cual me reuniré con vosotros para hablaros allí. Allí me reuniré con los hijos de Israel y el lugar será santificado con mi gloria. Y santificaré el tabernáculo de reunión y el altar, santificaré asimismo a Aarón y a sus hijos para que sean mis sacerdotes, y habitaré, entre los hijos de Israel y seré su Dios, y conocerán que yo soy Jehová su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para habitar en medio de ellos, yo Jehová su Dios. Era un lugar santo y santísimo, donde se proclamaba pues la reconciliación por medio del sacrificio expiatorio por la paga del pecado y la comunión, pero recordando siempre que había una separación entre Dios y los humanos, aunque fuera el pueblo descendiente de Abraham, había esta separación, y por eso lo que establece Dios como el sistema de sacrificios y el sacerdocio. Es por eso que Dios dejó establecido que el humano no se podía acercar a Dios en los términos humanos.
fuera quien fuera, es decir, el hombre inventa la religión y la religión es acercarse a Dios en los términos que el hombre imagina que debe de ser y que se imagina que Dios debe de responder. Y esa es la religión. La diferencia entre la santidad de Dios y una religión es que la santidad de Dios puesta en los hombres es el acercamiento de Dios a los hombres por Dios en los términos de Dios, y los términos de Dios el día de hoy es Jesucristo solamente. Y anteriormente no había acceso de hombres diferentes a los israelitas, de acceso genuino a Dios, con las excepciones de hombres que Dios escogía por sus características, como ya lo dijimos, como Abraham, Jacob, que es de quienes tenemos registro. De ahí fuera no hay más registros, pero sí, efectivamente, era en los términos de Dios, una comunión que esto era en los términos solamente de Dios, en su voluntad revelada ya en la ley mosaica, y solo para el pueblo escogido de Israel. Entonces, pues todo lo que vemos de religiones muy antiguas, muy antiguas, son a la manera de los hombres quererse acercar a Dios para que se pudiera hacer las peticiones y los deseos, y bien le atribuían a la creación poderes divinos que al creador, le hace al cielo, al sol, a los animales, como todo esto viene descrito en Romanos 1, 2 y 3. Posteriormente, Dios hace algo que de verdad fue algo maravilloso. Conforme pasa el tiempo, Dios dio al tabernáculo una forma más estable, habiendo pasado toda la historia. O sea, sé que no estoy saltando, estoy describiendo todo el Antiguo Testamento en etapas, orientado a la presencia de Dios con los hombres. Es muy importante esto. Viene todo lo que hemos estudiado sobre Josué, que termina de tomar la tierra prometida, el establecimiento de las tribus de Israel, y vienen los jueces y demás, y los reyes, como viene escrito en el libro de Reyes, en el libro de Jueces, y todo este asunto, hasta llegar a David. Llega David y Dios establece algo más relacionado con David y su descendiente Salomón, para que hiciera un templo, ya no una tienda como la que se hizo en el tabernáculo en la migración de Israel hacia la tierra prometida, porque se movía Israel con la nube, pero cargando el tabernáculo y el arca de la alianza, donde venían pues todo lo que Dios le indicó que pusiera en el arca de la alianza a Moisés, ¿ok? Viene entonces algo más estable, es un templo muy especificado, con muchas características, cuando Dios le ordenó a Salomón que hiciera ese templo, porque David ya tenía la intención de hacerlo, pero ya estaban en Jerusalén, en la gran ciudad del gran rey. Todo esto viene descrito en Primera de Reyes, del capítulo 6 al capítulo 8. Al haber hecho entonces pacto con David, este templo unía la morada de Dios y la descendencia de David por el pacto davídico, de manera que la casa de Dios fuera inseparable de la casa de David. Y todo esto viene descrito en segunda de Samuel 7, del 4 al 17. Voy a leer algunos versículos solamente. Voy a empezar por el 4, segunda de Samuel 7, del 4 al 14. Dice: aconteció aquella noche que vino palabra de Jehová a Natán diciendo: ve y di a mi siervo David, así ha dicho Jehová, tú me has de edificar casa en donde yo moré. Ciertamente no he habitado en casas desde el día en que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que he andado en tienda y en tabernáculo, y en todo cuan he andado con los hijos de Israel. ¿He hablado yo palabra alguna de las tribus de Israel a quien haya mandado apacentar a mi pueblo de Israel, diciendo: ¿por qué no me habéis edificado casa de cedro? Ahora pues dirás a mi siervo David: así ha dicho Jehová de los ejércitos:
yo te tomé del redil detrás de las ovejas, y viene una descripción de cómo fue tomado David, y en el versículo 10 dice, además yo fijaré lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré para que habite en su lugar y nunca más sea removido de ahí, nunca más sea removido, ni los inicuos le afligirán más como al principio. Desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo Jehová te hace saber que él te hará casa. Ya les hablando a David. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré mi reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré él por padre, y él me será a mí por hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Está hablando de Salomón, pero un tipo de Cristo. Aquí, bueno, viene ya ligado entonces templo, presencia de Dios, David y su linaje. Salomón hace el templo, Salomón se pierde al final de sus días, el hombre más sabio de la tierra, según Dios, y lo creemos así, y peca, y finalmente viene una ruptura, rompiendo e interrumpiendo el pacto de David en sus descendientes para reinar sobre siempre de Israel, y vienen cosas terribles como son la división entre Israel y Judá, y de ahí pues toda la historia ya que vemos en esta separación, y luego los cautivos que son llevados a Babilonia y a Siria en dos cautiverios. Total que regrese el pueblo de Israel después de mucho tiempo a través de un hombre que es Zorobabel y otras personas. Está en el libro de Esdras y el libro de Nehemías, cuando regresan del cautiverio a tratar de levantar primero las paredes y nuevamente el templo y restablecer el sacerdocio en Jerusalén. Sin embargo, este templo, tabernáculo y las ordenanzas no era más que una representación, en realidad, de lo que habría de venir, ya que era un tipo de Jesucristo. Ya se estaba anunciando para Israel ese descendiente de David para reinar por siempre y eternamente desde Jerusalén a todas las naciones de la tierra, y la promesa de que Israel no sería removido de esa parte de la tierra. Conocemos la historia que sí, fue removido Israel, fueron los judíos abandonando la Tierra Santa, y empezó a poblarse por precisamente las etnias que fueron echadas por Josué. Con el tiempo fueron regresando, después de que hubo un silencio absoluto por parte de Dios, del último libro de Malaquías hasta el Nuevo Testamento con Mateo, es decir, hasta la aparición de Jesucristo. Este templo, bueno, pues está ahí y demás, ya habiendo regresado. Y en Cristo entonces se encarnaría Dios mismo como el Hijo obediente de David, pero ya como una morada perpetua de Dios en la tierra. Es decir, literalmente Dios se tabernaculizó a él mismo para su pueblo, valga la expresión, y no es un verbo que exista, pero creo que la mejor forma de saber y entender nuevamente, y estamos sin perder el foco de Dios en la tierra, en comunión con los hombres, ¿ok? Por medio ahora ya no de un tabernáculo en Jerusalén, sino de un tabernáculo viviente en Jerusalén, en donde Dios mismo literalmente se tabernaculiza para su pueblo. Y esto lo vemos en Juan 2, del 18 al 22. Y es Jesús y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Porque Jesús echa fuera a los mercaderes que estaban lucrando ahí en el templo. Y respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré.
Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Es decir, lo de siempre, Dios hablando de una cosa y los hombres de otra, ¿sí? Completamente diferente. Ellos hablando lo que veían y Dios hablando lo que no se ve o se veía en ese momento en Jesús. Jesús se refería a su templo, más él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Entonces Jesús le retira a los judíos el reino de Dios, el reino de los cielos, el hecho de poder tener a Dios en la tierra, en el tabernáculo, ahora en el templo. Le dice, a ustedes les es quitado el reino de los cielos y se le dará a otros que ni siquiera lo buscan, como viene descrito en Mateo 21. Entonces, al quitarle Dios a los israelitas por medio de Cristo, el reino los pone en esta pausa profética de espera, y en donde entonces viene un nuevo pacto. Por la gracia de Dios, ahora este tabernáculo viviente es el único lugar de reconciliación, perdón de pecado por su sangre misma para justificación, santificación y algo muy importante, adoración y comunión entre Dios Santo y el hombre pecador, los cuales son escogidos y escogidas por Dios Padre para Cristo. Viene entonces la revelación de algo. Al resucitar Cristo, ¿se acuerdan de que Él lo había dicho? Cristo resucita y nuevamente está Dios mismo encarnado en un tabernáculo de carne y hueso, ahora glorificado y resucitado, que es Cristo, y les dice, pero ustedes van a continuar con mi iglesia. Obviamente Pedro dice, tú eres Jesús, el Hijo de Dios, y dice Jesús a Pedro, bien has dicho, no te lo he revelado ni carne ni sangre sobre esta piedra, no sobre Pedro, porque es un juego de palabras entre Petro y entre piedra y Petra, que es ya en sí toda la piedra angular que es Cristo. Sobre esta iglesia, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. ¿Y cuál es la piedra angular? Cristo, la confesión de Cristo como el Salvador. Entonces, ahora sucede que se incorpora a los gentiles después de que asciende Jesús y se da todo lo que es el nuevo pacto. El nuevo pacto ahora para los israelitas en un estado de espera, pero son incluidos nosotros los gentiles con el derramamiento del Espíritu Santo, que es el que se queda en lugar de Cristo. En pocas palabras, lo que viene siendo la presencia de Dios entre los hombres continúa por el Espíritu Santo dado a los hombres que han sido salvados por la sangre de Cristo. Y ahora entonces en este tabernáculo hay un solo sacrificio con una sangre perfecta y perpetua, que es la sangre de Cristo, para limpiarnos de pecado y pues limpiar nuestras conciencias de pecado y ser inocentes delante de Dios por todas las doctrinas que ya enseñamos de la justificación y la santificación, la predestinación, etc. Y entonces ya lo que dice Jesús, que sobre esta piedra edificará su iglesia, comienza la edificación de la iglesia por Cristo mismo, por medio del Espíritu Santo. No sé si te des cuenta lo que estoy diciendo. Lo que estoy diciendo, en palabras más sencillas, es que ahora la presencia del Dios vivo y verdadero está por medio de personas de la calle, como tú y como yo, que no tenemos nada de israelitas, ni somos de la nobleza de los reyes. Bueno, igual hay algún descendiente inglés, pero pues no lo creo, pero en fin, igual y sí, necesitaría subtítulos, pero bueno, ahí lo que te estoy diciendo es que ahora la morada de Dios en la tierra, del Dios Santo, con hombres pecadores, en comunión perfecta, ya no es un templo, ahora somos la iglesia, pero la iglesia no es un edificio,
ni es una sola, no es una institución como tal, sino que es el conjunto de personas salvadas por Cristo, y algunos duermen, y ahora los que estamos vivos somos los que tienen a Dios como la casa de Dios. Hay una congregación por ahí que se llama la casa de Dios, y hay muchas, pero pues no, esas no son la casa de Dios. La casa de Dios somos nosotros, tanto individualmente como en conjunto. En Efesios 2, 13 y al 18 te leo, dice: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Aboliendo en la carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos, Israel y a los humanos no israelitas, en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, es decir, los judíos, porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada a un mismo espíritu, por un mismo espíritu, al Padre, tanto israelitas como no israelitas. Entonces, este tabernáculo, el templo antiguo, que por cierto fue destruido en el año 70 después de Cristo, porque ya no hacía falta, porque ya no estaba ahí la presencia de Dios. De hecho, cuando Jesús dice consumado recuerdo que el velo se partió por la mitad, que separaba del lugar santo al lugar santísimo. Y eso fue inevitable para todos los judíos, que el velo se haya roto, es decir, ya no había lugar santísimo en la tierra. Ya no estaba Dios en el arca, ya no estaba la presencia de Dios en ese lugar, ya no eran aceptables los sacrificios de sangre de animales, ya no era aceptable para Dios el guardar el Sabbat, ya no era aceptable para Dios el guardar la ley y los mandamientos, el mosaicos con todas las cargas y demás. Ahora en este nuevo pacto es muchísimo más elevado moralmente hablando, en todos los aspectos, y espiritualmente imposible de lograr, porque solamente es la gracia, es la que nos hace salvos y nos da fe. Por gracia sois salvos, y esto es por medio de la fe, la cual es don de Dios. Haber sido destruido este templo entonces, y que era un tipo de la iglesia de Cristo que estaba siendo edificada en ese momento por Jesús mismo a través de las generaciones, la primera generación apostólica, para que ahora ya no estemos bajo el pacto davídico. Ese pacto davídico se queda pendiente, pero, escuchen bien, se cumplirá tal cual en el milenio, es decir, el pacto davídico queda detenido. Está un descendiente de David como Dios encarnado, se abre a las naciones para todos los gentiles, empieza a edificar su iglesia, y el pacto davídico se queda pendiente. Entonces se va a cumplir, pero en el milenio, en donde será necesario construir ahora un templo diferente, pero ahora posteriormente en la Nueva Jerusalén, en donde Dios mismo será el templo. Pero por lo pronto, obviamente no va a haber un templo donde se haga sacrificio de animal. Lo que sí va a pasar es que David, su descendiente, que es Cristo, le da el lugar para que junto con los 12 apóstoles rijan a las 12 tribus de Israel resucitados, evidentemente David resucitado ya en el milenio, para regir a las naciones conforme al plan de Dios anunciado desde siempre. Mucho del odio de Israel viene pues precisamente de eso. Y todo el mundo sabe en el mundo espiritual que Jesucristo, al regresar a la tierra y al establecer un reino milenial por medio de judíos resucitados, va a regir sobre todas las naciones que sobrevivan a la gran tribulación, ¿sí? En donde Israel va a ser
glorificado, pero cuando digo Israel glorificado estoy hablando de los israelitas vivos de carne y hueso, así como los resucitados israelitas van a estar en ese milenio. Entonces, pues sí, efectivamente se va a cumplir, pero ahora se cumple no solo el pacto davídico, sino que se cumple también un nuevo y mejor pacto en la sangre de Cristo. Entonces, pues, Dios pues ya no habita desde ese momento en lugares hechos por hombre, ya no habita en lugares que se puedan construir y que se pueda decir que Dios está viviendo en un lugar específico, aunque sea denominación cristiana, como hay ciertos lugares donde dicen que esa es la casa de Dios. O sea, en Colombia, como ya lo he dicho, hay un Centro Internacional de Avivamiento Mundial, de Avivamiento Mundial, donde es la casa del Espíritu Santo. Hay otro en Guatemala y así vemos en Costa Rica y vemos en otros lugares donde ahí está la presencia de Dios en un lugar, en una congregación. Dios no habita en una congregación. Dios no habita en seguidores de Cristo. Dios habita o en admiradores de Cristo o en porristas de Cristo. Dios habita en los nacidos de nuevo, que hemos sido comprados por la sangre de Cristo. ¿Ok? El tabernáculo antiguo es destruido. Ya no habita Dios en edificios hechas con manos humanas, y lo expresa esto muy bien Esteban al estar siendo apedreado unos momentitos antes en Hechos 7, del 48 al 51, una de las palabras escritas de Esteban antes de que durmiera y que entregara el espíritu y que rogara que no les tomara en cuenta ese pecado. Ojo, el templo todavía estaba levantado, el último templo. Esto pasó años después de la resurrección de Cristo, si bien no se especifica, pero fue muchísimo antes del año 70, después de Cristo, que fue destruido el templo por los romanos. Y fíjate lo que dice Esteban, y pues por eso lo apedrearon con más ganas. Dice Hechos 7, 48 y 51, dice 48, si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, teniendo el templo ahí, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis, dice el Señor? ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Y la suelta Esteban, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. Y esto desató la ira de los presentes en ese momento, sobre todo los fariseos, los sacerdotes y el pueblo mismo, estos que crucificaron a Jesús y que se enteraron que resucitó. Unos quisieron negarlo, otros no, fue innegable el hecho de que había resucitado y que ya había pasado algo, que un estruendo con 120 personas había caído sobre israelitas, había caído algo que no entendieron que era el Espíritu Santo, y empieza la predicación poderosa de Pedro en Hechos 2 y 3, empieza la predicación poderosa de Pedro, ya lleno del Espíritu Santo, y bueno, los frutos de todo esto es de Esteban, entre otros muchos. Dios entonces habita ahora en su pueblo, que este es el edificio de Dios, la morada de Dios. 1 Corintios 3, 9 y luego 16 y 17 de 1 Corintios 3, el versículo 9 dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios, vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Está hablando a los creyentes vivos. ¿No sabéis que sois templo de Dios? Versículo 16. Templo de Dios, y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Dios poderoso habita en ustedes por medio del Espíritu Santo, y Cristo resucitado con todo poder y gloria habita en vosotros. Bueno, esto fue añadidura mía, pero finalmente coincide con la palabra. Dice, si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él,
porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Nunca va a ser exterminada la iglesia. Nunca. Dios nos salvará de la ira venidera. ¿Sí? Por eso no puede cohabitar la iglesia con un templo en Jerusalén. ¿Ok? Apelo a tu enseñanza, aprendizaje y revelación escatológica para que empiece a funcionar esa parte. Por eso es que no puede haber dos templos, la iglesia del Dios vivo y verdadero en esta tierra y un templo en Jerusalén. Tiene que ser removida el verdadero templo de Cristo, de Dios, este tabernáculo santo que somos nosotros, removido de la tierra para la manifestación del inicuo y que entre a un templo recién construido. Por eso es que el templo será construido después del arrebatamiento de la iglesia santa de Dios. Entonces, nosotros somos la casa de Dios en la tierra donde se ofrece también sacrificio espiritual. Primera de Timoteo 3:15 dice, para que si tardo sepas cómo debes de conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Primera de Pedro 2:5 dice, vosotros también, como piedras vivas, ahora de ser casa de Dios, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Entonces sustituye sacrificio a través del cordero inmolado, sustituye templo, sustituye orden sacerdotal, que ahora somos nosotros, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio y solo por medio de Jesucristo. Ay de aquel que separa al Espíritu Santo de Jesucristo y es Espíritu Santo fanático. Ay de aquel está metiéndose en un problema de magnitudes insospechadas. Para ellos, hay de aquellos que tratan de separar ahora una versión del Espíritu Santo pseudo e hipercarismática, separándolo de Jesucristo por medio solo y por medio de él. Dios acepta todos los sacrificios de alabanza y de adoración. Así que como hijos nacidos de nuevo somos apartados de Dios, comprados y hechos individualmente y en conjunto, y esa es la razón de que haya congregación, templos vivientes en Cristo y solo y exclusivamente por el Espíritu Santo en nosotros. Primera de Corintios 6, 17 y 19 y 20 dice de la siguiente forma, yo te lo leo, dice, aquí lo tengo así, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. La morada de Dios en la tierra somos tú y yo, que somos nacidos de nuevo, escogidos por Dios, edificados por Cristo mismo a través de la palabra, santificados justificados por la sangre de Cristo y santificados por la obra del Espíritu Santo en nosotros, en este proceso que nos va haciendo a la imagen de Dios. Por eso es que todos los excesos son malos y es un exceso desorbitado. Es decir, alguien que dice toda la iglesia. Nuevamente está hablando de personas santificadas que son parte del templo santo de Dios, del que ahora se llama cuerpo de Cristo. Somos los templos individuales, pero en conjunto, todo ese que somos templos del Espíritu Santo, en conjunto somos ahora, en lugar de templo, somos más que templo. Somos cuerpo de Cristo. Y por eso son las congregaciones y por eso es que la congregación de los santos
es muy importante que tenga el entendimiento y que no haya ese descrédito tan grande que hoy tienen las congregaciones cristianas en algunos casos, y lo digo no generalizando, sino lo digo por los que hacen público su desorientación, su descrédito, en donde pareciera que la iglesia existe para ser iglesia, por sí mismo ser iglesia, y que la ambición es ser más grande, perdiendo el foco de todo lo que te acabo de decir en todos los minutos anteriores. Cuando a una congregación pierde el foco principal, que es en conjunto el templo del Espíritu Santo para sacrificios santos, agradables a Dios por medio de Jesucristo, para la adoración, para la edificación del cuerpo de Cristo a través de la doctrina, la enseñanza y poder participar de los únicos dos sacramentos que Cristo dejó establecidos, que es el bautismo en agua y la cena del Señor, que por cierto vamos ya a reiniciar nuestras reuniones presenciales como renuevo de amistad. Es precisamente, se pierde ese foco y pareciera que el foco es pues más orientado al Espíritu Santo, más orientado a la organización misma en sí, para tener un humanismo mejor. Así de loco se oye, pero así de desgraciadamente vemos pues ninguna secta secreta. Lo presumen, y muchos lo presumen como parte de esas, vamos a llamarle congregaciones, pero vamos a llamarle solamente congregaciones, ni siquiera iglesias, vamos a llamarle congregaciones, presumen esas congregaciones y no se dan cuenta del grave, grave riesgo que corren al ser parte de un movimiento carismático humanista o 100% humanista cristiano, que eso no existe. El humanismo cristiano no existe. Es como decir que existe la santidad pecadora o la pecaminosa santidad. Así es hablar del humanismo cristiano para motivar, sentirse bien, vivir mejor, en un mundo ideal, en una utopía cristiana en este mundo, y lo único que están siendo es alejados cada vez más y más del verdadero cuerpo de Cristo, del cual nunca fueron parte, porque si hubieran sido alguna vez parte, no se hubieran separado, porque ninguna parte del cuerpo de Cristo piensa por sí misma y agarra camino, ¿ok? El fin de la iglesia en la tierra, entonces, es el inicio de la esposa de Cristo en el cielo con Cristo. Con esto termino y lo voy a volver a repetir. El fin de la iglesia en la tierra es el inicio de la esposa, al ser arrebatada, de la esposa en el cielo con Cristo. ¿Ok? Voy a terminar con Apocalipsis 21, 1 al 4. Pon mucha atención porque esto es lo que nos espera. Así es que mantente santo. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, Apocalipsis 21 del 1 al 4. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Como empezó, terminó. El tabernáculo de Dios con los hombres. Y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá muerte. Ya no habrá muerte. Ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Hermano, hermana, amigo que me ves, amiga, si no, el Espíritu te ha llevado a un arrepentimiento genuino, es tiempo. Arrepiéntete de tus pecados, recibe al Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador, y date cuenta de la enorme bendición de los que ya hemos nacido de nuevo, y la responsabilidad también que tenemos como santos de Dios, mantenernos santos de Dios y apartados de este mundo, que somos el templo de Dios individualmente
y en conjunto somos el templo de Dios, somos el cuerpo de Cristo, mismo cuerpo que está siendo edificado por Cristo por medio del Espíritu Santo, atrayendo a todos los gentiles para que se siga el plan profético y sea removida la iglesia de esta tierra en breve, de acuerdo con lo que pues, evidentemente está pasando en este mundo. Está muy cerca el arrebatamiento y entonces hay que ser entendidos de los tiempos. Esa es nuestra responsabilidad y esa es la morada de Dios en la tierra con los hombres, la iglesia de Jesucristo, de la cual tú y yo no somos parte, somos el templo de Dios en esta tierra. Dios te bendiga, gracias por tu tiempo. Te pido entonces que te suscribas al canal si no lo has hecho, que compartas este video, pero que en serio lo compartas a otros o lo platiques con otros que puedan andar en otras cosas, pero el Señor te mueve a hablarlo o compartir este video o hablar lo que se habla en este video con otros, hazlo porque el tiempo está muy cerca. Te recuerdo que tenemos nuestra reunión el domingo a las 10 de la mañana en nuestro muro de Facebook, en donde te estaremos avisando próximamente de nuestras reuniones que vamos a tener presenciales ya. Si Dios nos da licencia en breve, te avisaremos con tiempo. ¿Sí? Y la forma en la que se llevarán. La transmisión en vivo se seguirá llevando siempre todos los domingos. También te recuerdo y te informo que aquí en la descripción de este video está lo que viene siendo Renuevo de Amistad en su descripción, así como el número de cuenta en el que puedes hacer tus diezmos, donativos y ofrendas para lo que viene siendo este ministerio y la obra de Dios. Te agradezco entonces tu tiempo y que Dios te bendiga y le doy gracias a Dios por tu vida. Muchas gracias.